Muy buenas. Amén. Sabemos que el enemigo se está levantando para hacer batalla contra el cuerpo. Pero dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia, así que sabemos y tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros. Amén. Muy bien. Esperen que encuentre dónde quedamos con el estudio. Acá quedamos. Quedamos en los 5 bautismos. ¿Se acuerdan? Sí. Bautismo de Juan, bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo de sufrimiento. Todavía tengo que hacer los trabajos, los estudia Estela. Hola Estela, ¿cómo estás? Tengo que armar los tus estudios, perdóname, pero no he visto el imprento todavía. Y la impresora no tiene tinta. Ese. Página. Página 59. Página 59, exactamente. 59 sería esto entonces. Esta sería página 59. Fue el cuadrito, ¿no? No. Ahí tienen un 0. Por no haber anotado las páginas. Sí. Extraña de Cari que no tenga anotado. No Por sabía eso de cuando dónde preguntó me comenzaba. extraño. Mentira, Carito, jodido. Si quieres jodernos aquí. Puta, justa, Cari, puta. Si quieres joder a Carito, Cari. No tengo ganas de Te va a joder. clavar los dientes, Cari. Justo la colérica del Quería grupo. hacer reír un ratito, Cari. Te queremos, Cari. Te vio por Caguazú, te quería apedrear. A ver si te quiere pelear. Digo, ya el hermano no va a frenar, nos va a llevar. ¿Dónde estaban? Ah, no sé, no. Dile a ellos, viste, cuando nos cruzamos también con la bicicleta. No te vi. Perdón, no te vi. Un poco más nos pasa por encima. Vamos a Imagínate que me Vas a tener que empezar a administrar, me parece. Me crucé con mi hijo, tampoco no lo vi, me dice mi hijo, mami, vine de esta manera. Ah, yo te estaba mirando por el otro lado. Siempre pasa. Estamos en 10 preguntas relacionadas con ser llenos con el Espíritu Santo. Hechos 2:4. ¿Se acuerdan de eso? Vimos la primera pregunta que dice, ¿recibí al Espíritu Santo cuando nací de nuevo? La respuesta es... ¿Se acuerdan la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Recibí al Espíritu Santo cuando nací de nuevo? Sí. Para mí sí. Sí, muy bien. 2. ¿Por qué necesitamos más del Espíritu Santo si ya lo tenemos? Para seguir creciendo y teniendo poder. Muy bien. 3. ¿El Nuevo Testamento enseña que hay un solo bautismo? ¿Se acuerdan de eso? No, por agua y por el Por agua y por el espíritu. Muy bien. Entonces hemos leído, desde el punto número 3, que hay 5 bautismos. Según la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el bautismo de Juan? El bautizador fue Juan y era como señal de arrepentimiento. Preparación para recibir a Cristo. El segundo bautismo es bautismo en el cuerpo de Cristo. Hecho por el Espíritu Santo. Para llegar a formar parte de la iglesia o cuerpo de Cristo. El bautismo en agua lo hace el pastor como señal de convertirse en cristiano. El bautismo en el Espíritu Santo, que lo hace Jesús, da poder para ser testigos. Y el bautismo de sufrimiento, ¿se acuerdan de Santiago y Juan? ¿Podés ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Ese bautismo lo da Dios, identificarse con el sufrimiento de Jesucristo. Así habíamos llegado, y la pregunta número 4 dice, ¿por qué Dios vincula hablar en lenguas con la llenura del Espíritu Santo? Leemos. Hay varias razones posibles. Revisemos algunas. El propósito de ser llenos con el Espíritu Santo es para llegar a ser testigo de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. A ver quién se acuerda que dice Hechos 1:8. De memoria. Miráis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo Judea, Samaria y la tierra. en Jerusalén, Jerusalén. en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Muy bien. En otras palabras, los creyentes hablarán de Cristo en todos los idiomas de la tierra. Cuando los creyentes hablan de una nueva lengua, es como una señal de que dicha persona forma parte de esa evangelización mundial. Ustedes imagínense Jesucristo diciéndole, van a llegar hasta los confines de la tierra, y ellos
de repente se habrán planteado diciendo, ¿cómo vamos a hacer para hablar en otros idiomas? Si ninguno de nosotros podemos hablar, no sé, persa, griego, o alguna de las 13 habíamos contado, ¿no? 13 lenguas que se derramaron en Pentecostés. O sea que cada uno de ellos habrán estado realmente preocupados por esto, y para eso vino el Espíritu Santo, para decirles, quédense tranquilos, que no son ustedes los que hablan, sino que soy yo el que pone palabras en su boca. ¿Mm? Dice, la lengua es el miembro del cuerpo más rebelde, según Santiago 3. Así que si permitimos al Espíritu Santo que la controle, demuestra una entrega completa a Dios. ¿Es verdad esto? Sabemos que la lengua es lo que más cuesta controlarse. Dice el libro de Santiago que es tremenda la lengua, que es rebelde, que es un miembro muy pequeño, que cuesta mucho controlarlo, que incendia toda la creación, dice. Así que si nosotros la hemos puesto la lengua bajo el poder del Espíritu Santo, muchas personas pueden hablar en lengua. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los que no hablan en lengua no han puesto su lengua en el Espíritu Santo? No. Sino que, bueno, quizás nuestra lengua está bajo el control del Espíritu Santo cuando empezamos a bendecir en vez de maldecir. Cuando empezamos a hablar bien en vez de hablar mal. Cuando empezamos a decir te quiero o te amo en vez de empezar a los insultos y a los gritos. Ya nuestra lengua está bajo el poder del Espíritu Santo ahí. Casi todos los milagros tienen dos partes, la parte de Dios y la nuestra. Al hablar en lenguas se hace posible que tanto Dios como el creyente tengan una parte. O sea que muestra cómo el Señor empieza a obrar en nosotros. Y nosotros cómo confiamos en el Señor. Habíamos hecho una pregunta que está acá, que la leí, que dice cómo sabemos si las lenguas son humanas o si son del Espíritu. Bueno, más adelante vamos a empezar a leer esa pregunta que es muy interesante. Al hablar en lenguas recordamos una gran verdad. No podemos hacer nada para Dios sin su ayuda. Siempre existe la tentación de ser independientes. Podríamos confiar en el dinero, la educación, las habilidades, los títulos y cosas como esas. Pero nuestra confianza debe estar en Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Siempre que hablamos en lenguas podemos recordar que dependemos de Dios invisible y enfocarnos la mirada en lo que no se ve. 2 Corintios 4:18. Además recordamos que no es con ejército ni con fuerzas que venceremos, sino con el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, cuando hablamos en lengua, entendemos que es Dios el que nos da la lengua y sabemos que podemos confiar en que es Él el que está hablando a través de nosotros. Se me rompió la punta. ¿Amén? Amén. ¿Esta es una lapicera, Alice? No, no. Lo conseguí. Bájame tu son cachito. ¿La cerveza? Ay, para... Muy bien, seguimos. ¿Dónde quedamos? Acá. Hablar en lengua. Hablar en lengua es una forma de orar. Orar es hablar con Dios. 1 Corintios 14:2 y 14. Judas se refiere a orar en el Espíritu como una manera de edificarnos. Judas 20. Es maravilloso que Dios escogiera esa forma de edificarnos. Después vamos a charlar sobre este punto, sobre las lenguas que edifican. ¿Sí? Bien. 5. ¿Alguna duda sobre esto? 5. Lo espiritual como sanidades, milagros y hablar en otras lenguas, ¿es para la actualidad? Buena pregunta. Acá tuvimos bastantes problemas para entender esto. Por lo menos yo, donde yo vengo, realmente siempre se ha dicho que las lenguas no son para la actualidad, sino que ya pasaron. Pero después el Espíritu Santo nos ministró y nos mostró que realmente todo esto es para ahora, para la actualidad. ¿Sí? Bien. La respuesta. Algunas personas enseñan que los dones espirituales se terminaron al morir los apóstoles. Eso es lo que me enseñaron a mí. Basan su falsa enseñanza en un pasaje verdadero. Miremoslo. Damos vuelta a la página y vamos a leer este pasaje que está buenísimo. 1 Corintios 13, del 8 al 12. ¿Quién lo lee? Fuerte, por favor. ¿Nadie?
1 Corintios 13, del 8 al 12. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Ahí llegamos. 1 Corintios 13, del 8 al 12, hace comparaciones entre ahora y después. Ahora vivimos en un tiempo imperfecto, pero después, cuando Cristo regrese, llegará la perfección. Ahora no podemos ver, pero después veremos cara a cara. No podemos entender bien, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Vivimos en un cuerpo imperfecto, pero después tendremos el cuerpo perfecto. 1 Corintios 15. Tenemos gran necesidad de los dones y el poder espiritual, pero entonces no los necesitaremos. O sea, después. De acá es un pequeño cuadro que me parece perfecto, este cuadro está bueno. Ahora aparece lo imperfecto, entonces llegará lo perfecto. ¿Sí? El primer punto dice, necesitamos profecía, lenguas y ciencia. 1 Corintios 10, 8 y 9. Después dice, no necesitaremos dones espirituales. 1 Corintios 13, 10. Hablamos, pensamos y juzgamos como niños. 1 Corintios 13, 11. Dejamos de actuar como un niño. 1 Corintios 13, 11. Vemos, pero por espejo, oscuramente. 1 Corintios 13, 12. Vemos cara a cara. 1 Corintios 12. Conocemos en parte. 1 Corintios 13, 12. Conoceremos como fuimos conocidos. 1 Corintios 13, 12. Vivimos en un cuerpo físico. 1 Corintios 15, 44. Viviremos en un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. Esperaremos por el sonido de la trompeta. 1 Corintios 15, 52. Oiremos el sonido de la trompeta. 1 Corintios 15, 52. Y por último moriremos. 1 Corintios 15, 53. Nunca moriremos. 1 Corintios 15, 53. ¿Hasta cuándo necesitaremos los dones espirituales? Hasta que Jesucristo regrese. Algunas personas dicen que no necesitamos los dones porque tenemos la Biblia y es perfecta. Pero es la Biblia la que nos dice procurad los dones espirituales. 1 Corintios 14, 1. ¿Hasta cuándo quería Pablo que los corintios tuvieran dones espirituales? Lea 1 Corintios 1, 7 para una respuesta clara. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos los dones espirituales hasta que Jesús sea manifestado en su segunda venida. Necesitamos los dones espirituales más que nunca, porque Cristo está cerca. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga vamos a necesitar los dones espirituales, y la iglesia últimamente tiene esos dones y no los está usando correctamente, o están dormidos, o están desfasados, o no están confiando en esos dones. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde hubo mucho abuso de los dones. Entonces, como hay tanto abuso de los dones, hemos elegido directamente ignorar los dones. Y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Usar los dones, empezar a procurarlo, empezar a buscarlo, empezar a disfrutarlo, empezar a edificar con ellos, pero sin irnos al otro extremo de abusar de esos dones. Ha visto muchos abusos, en los cuales mucha gente ha hecho mucho dinero con los dones. Y se han ido totalmente... Cuando en realidad es sin fines de lucro y ellos lucraban con los dones. Lucran con los dones. Las candidatas, sí, sí. Todos. Podemos ver predicadores que cobran para ir a predicar. Estás abusando de tu don. Y podemos ver cantantes que cobran para que escuches cantar alabanza. Están abusando de su don. Yo me acuerdo cuando le hicimos una nota a Jesús Adrián. No puedo decir el nombre porque estoy grabando y me va a hacer juicio cuando vea el video. Me acuerdo cuando vi
le hicimos una nota a Jesús Adrián Romero. Se le hicimos vía, yo le mandé las preguntas, le mandamos las preguntas con los chicos de Enlace TV y él las respondió. Sentado en una banqueta así, con un piano de cola de fondo, con 10 guitarras de este lado, con un piso, con un mármol espectacular, una casa increíble tenía el siervo de Dios. ¿De dónde sacó todo ese dinero? De lucrar con su don. Miguel Díez, el fundador de Remar, decía que son mercenarios de la fe. Mercaderes de la fe, mercenarios de la fe. Directamente, gente que se abusan de la fe para llenar sus bolsillos. Toma como que Dios le dio para que ellos... Para ellos mismos. O sea, yo entiendo que, bueno, a un siervo de Dios le va bien, bueno, yo lo entiendo. Pero 10 guitarras. Dale, ¿para qué querés 10 guitarras? Ya estás abusando. Hay predicadores que tienen avión privado. Hay predicadores que tienen guardaespaldas para que no lo toquen. Pierden la humildad, digamos. Va más allá de perder la humildad. Porque ni Jesús, teniéndolo todo, hizo así. Exactamente. Yo digo, no veo mal que vivan bien, que tengan ellos vista tengan, bien y todo, claro, pero- una buena vida económica, Claro. pero ya Pero lucrar, no que 10.000 Capaz una buena vida económica es una cosa, otra cosa es tener Claro. 10 guitarras, tío. claro. O tener un traje de $10.000, como que vas a una iglesia Lo que... que- Que a uno, no sé, lo invitan a predicar y que uno dé ofrenda es otra cosa, ¿no? Sí, es otra Porque cosa. ellos pongan, Vos lo querés no bendecir. sé, ellos pongan un número que dice yo cobro tanto cachet, para ir a se llama, predicar, un ¿no? cach. Claro. O sea, no voy a tu iglesia si no me pagas $1.000 para eso. Exactamente, Eso como se mínimo. necesita. Particularmente quisimos traerlo a Barrientos una vez, y Barrientos nos pidió que por lo menos haya 15 iglesias involucradas, para que él pueda venir a tocar. Y si no, te digo- Si no, no vino, al final no vino. Otro más que, bueno, no lo quiero ni nombrar a ese tipo, que es argentino, también nos pidió mucha plata para hacer un show, porque él no hace predica, él es un artista y hace show. Pero no quiero hablar de esos temas, no me saquen para esos temas porque me pongo mal y empiezo, después me llegan las cartas de documentos. Pierde el concepto, pierde totalmente la visión de lo que Dios tiene para uno, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo rechazamos directamente. Y los dones no los tenemos que rechazar. Los dones los tenemos que usar correctamente. Por eso mismo yo creo que en este tiempo en nuestra iglesia se viene un despertar de esos dones. Vamos a tener que aprender a usarlos correctamente. Empezar a que el Señor nos use para edificar el cuerpo. Algunos dicen que somos pocos, yo no veo poco. Yo veo mucha gente acá. Así que estoy seguro que esos dones van a edificar el cuerpo y nos va a ayudar a alcanzar la perfección para el día de Jesucristo. ¿Sí? Hoy tuve 3 demonios adelante. Hizo la droga. Sí. Y usa creyentes apartados. Pero me senté firme ahí en la puerta y bajé mi cabeza y me puse a orar. Y acá me lo tenía gritando de todo. Después entre ellos se mataron a golpe, a piña. Bueno, a mí no me vas a gritar como a ella, que esto, que esto. Bueno, ya entraron los vecinos. Sí, por los demonios se destruyen solos. Sí, El mal se se destruye vayan. solo. Pero Hay algunos repetidos, ¿no? realmente hay que amar a esa gente. Ajá. Eso de 50 era de 50. Dios nos pone amor para amarlos. Hay que amarlos igual. 6. Perdón, sí. 6. ¿Hablar en lengua es solo para los inmaduros? ¿Este es un don menos importante? Algunas personas que no hablan en lengua dicen que este es el don menos importante. La Biblia no dice eso. ¿No he notado, hermano? Para que busquemos. Yo busqué. Otro 0. ¿No lo tiene anotado? Otro 0. Otro cero. Gracias, Cari, por avisarnos. Otro 0 para Lucas. ¿Dónde quedamos? 6. Hablar en lengua solo es para inmaduros. ¿Este don es menos importante? Algunas personas que no hablan en lengua dicen que este es el don menos importante. La Biblia no dice eso. Pero si así fuera, ¿deberíamos menospreciar un don de Dios por ser pequeño? Debemos dar gracias por todos los dones que Dios nos ofrece, sean grandes o pequeños. Hablar en lenguas es solo para los inmaduros. El apóstol Pablo oraba en lenguas privadamente. Hablaba en lenguas más que todos los creyentes de Corinto. 1 Corintios 14, 18. En otras palabras, aquel que era el más maduro hablaba más en lenguas que los otros. Sigamos este ejemplo y oremos mucho en el lenguaje que el Espíritu nos da.
¿Sí? O sea que no es para inmaduro. Muchas veces se usa inmaduramente. No quiere decir que no sea para maduro. Muchas veces lo usamos inmaduramente. Muchas veces vemos gente, no en este lugar, gracias a Dios, pero yo he visto gente que se ha levantado a hablar en lenguas en medio de la prédica. Cuando el pastor está predicando, el tipo empezó a hablar en lengua, se levantó y empezó a los gritos. Y ya es un desorden. Y en el desorden no se mueve el Espíritu de Dios. Ah, los gritos no sirven. Porque Dios es orden. Exactamente. Encima, si tenía una profecía para decir en ese momento, como dice el libro de Corintios, tenía que haber un intérprete. O sea, una vez que terminó de hablar, vos le decís, ¿tenés la interpretación? No. Entonces interrumpiste la reunión. Claro, No sirvió para nada. Menos cuando está la palabra. Menos con las palabras, porque hay un lugar para cada cosa. Nosotros tenemos que aprender el orden de Dios. Nosotros en nuestros cultos tenemos que entender primero que cuando leamos Corinto, que lo vamos a leer ahora, así paramos un poquito esto y vamos a Corinto. Cuando hablamos de las reuniones de Corinto, duraban 6 horas, 8 horas, 10 horas. Por eso Pablo dice que hablen 2 o 3, porque ellos la reunión duraban. No es como nosotros que tenemos 2 horas y tenemos que ir midiendo el tiempo, que 15 minutos para la alabanza, 15 minutos para la oración, 5 minutos para la ofrenda, 40 minutos para la palabra. Estamos con el tiempo justito, porque si se pasa del tiempo, acá no pasa, en otras iglesias pasa, no se van, se enojan. Allá en Varela se ponen locos, ¿no? Se van, llegó a las 9 y no terminó el culto. Después lo agarran al pastor y lo sacuden por todos lados. Por eso Carlos está así con la hora. Ve que está predicando, estoy predicando y empieza. Pues se va el tiempo. Y se enojan, se les enojan y van y le dicen de todo, ¿cómo puede ser? Hay que mandar al pastor Yo entiendo, Pobre pastor. yo entiendo que quizás pediste un remis, porque a mi vieja le pasa. Ella pide el remis para que la vayan a buscar también. Entonces por ahí se alarga la reunión y el remis lo tuvo que esperar o se le fue. Pero bueno, si el Espíritu quiere alargar la reunión, ¿quiénes somos nosotros para cortarla? para poner límite. Para poner límite. Entendemos nosotros que Él es el que manda y nosotros obedecemos. Claro. O sea que vaya llegando. Entonces yo les dije, allá estaba el taller de líderes, y le digo, ¿y qué pasa si el Espíritu Santo dice que vamos hasta la 1 de la mañana con la reunión? Entonces salta Carlos, el pastor, y dice, ¿ya fueron todos? Muy gracioso, ¿se fueron todos? Y todos empezaron a reír todos, pero era verdad. Si pasa de las 9 y no se terminó, 9 minutos ya se fueron todos. ya se fueron, no sé si se fueron, pero por lo menos empiezan a pararse y le hacen así al pastor. Ay, Dios. Qué falta de respeto, ¿no? Que falta de respeto. Y son los creyentes Más maduros. más maduros, exactamente. Los más viejos, los que tienen más tiempo de iglesia. Se entienden el paso de ponerle, no sé, A ver, personas nuevas que tienen que ir a cocinar al marido. Claro. Bueno, Se entiende. Pero un cristiano me parece que no. Por eso tratamos nosotros siempre de hacer más o menos los tiempos coherentes. Ahora y que me fue a buscar, se fue, mi marido se fue. Bueno, no sé, yo no lo voy a decir, pastor, me tengo que ir. No, si no te Tuve que obedecer y quedarme. Mira, antes de que empiece la reunión, mi pastor me lo me tengo que ir Yo un no la poco preparo igual, un poco antes. ¿No? Bueno, te retiras, te vencen. Yo la hago corta. Yo sé a qué hora voy, pero no sé a qué hora vuelvo. Exactamente. Ujú, como debe ser. No, cuando se pone asado, vos sabés, lo preparaste hasta la 1. Si queda 12 yo acá, bueno, no importa, yo voy a esperar que se cocine eso, pero a mí no me ponga límite de horario más cuando Claro, pues no sabemos lo que quiere hacer el Señor en ese momento. Pero nosotros en nuestras reuniones tenemos un orden. Tenemos una apertura, tenemos adoración o alabanza, después tenemos la alabanza o la adoración. Nosotros en la alabanza cantamos, disfrutamos, saltamos, gritamos, aplaudimos, nos gozamos delante del Señor. En la adoración es el momento donde el Señor nos ministra. Y ahí donde nosotros lloramos, donde adoramos en espíritu, empezamos a orar en lenguas, empezamos a adorar al Señor. Ese es el momento. No es que no hay un momento en el culto donde no se pueda hacer. Sino nosotros, como tenemos bien armado todos los momentos, sabemos que es el momento donde el Espíritu se desata. Y puede pasar en la adoración, también puede pasar en la adoración. De repente estás cantando en el espíritu, en lengua. Una aplicación. Una palabra que te Sí, me pasó, sí, es verdad, en la predicación y me tocó y se me caía. O sea, ¿Qué pasa, no verdad? tiene programa, es ordenado, obvio, por eso Ajá. está bien, pero... Claro, tenemos que buscar ese orden. Pero hay un momento que digo hablar en alguna forma y bueno, no vamos a entender. Por eso uno Se cuando va a entra a la pasar oración, casi al último del culto también, puede pasar. Por Uno no eso. se sabe. Sí, hay Uno que no hacer sabe por por eso eso dónde te esa toca. oración también, ¿no? ¿Dónde Claro. te toca?
Por eso uno cuando ora no dice te damos la libertad. Exactamente. Exacto. Y decimos porque nosotros estamos dando disponibilidad que haga consumada como quiere. Pero al final después la queremos poner límite. Lo que pasa es que esa libertad tampoco el Señor no va a salir de los parámetros que nosotros ya pusimos como iglesia, como culto, Claro. como formato. O sea que el Señor no va a hacer que en el medio de la palabra de repente uno se levante, tomado por el Espíritu y empieza a gritar. Yo tengo una palabra para él y empiezo en el medio de la prédica, está ahí el predicador esperándome, Fabián así esperando, y yo empiezo a hablar en lengua. Yo creo que vas al pastor y decís, mira, el Señor me dio esta palabra. Decir a vos, discernir a vos. Pasa que si mi palabra es para él, No se decide después. ¿para qué me voy a levantar en el medio del culto y me dice, Pero Te lo mejor puede una palabra para mostrar la el iglesia. Señor, pero Claro. te lo muestra, te lo puede mostrar como dice la Biblia, el que está sentado, pero dice que el espíritu se sujeta al profeta. Exactamente, no es cuestión de que me tomó el profeta, el Claro. Espíritu y yo no pude parar de hablar. No, no es así, la palabra no dice eso. Sí. Dice que el Espíritu se sujeta al profeta. O sea que a medida que yo les voy dando libertad, pues eso es entre los dos, es entre Dios y yo. No es Dios solo, no soy yo solo, entre Dios y yo. O sea que Dios me da a mí lo que yo tengo que decir y yo tengo el control como para en qué momento decirlo. Claro. Si estoy en el Espíritu alineado con Dios, voy a saber que la reunión no se interrumpe. Menos si no hay intérprete. Si yo sé que Él está interpretando, entonces sí, me levanto, empezamos a hablar y después cuando terminé de hablar, ¿qué dije? Entonces Él empieza a interpretar lo que dije. Si no es un desorden, nosotros en los cultos no podemos tener desorden. Castellano lo que vos decís. Exactamente. Ha pasado que el Señor ha hablado o ha traído palabra para alguien y ordenadamente se espera que se termine la reunión, vas al hermano o a la hermana y mira, el Señor me mostró. Pero bien, O si no, al mismo pastor le dice, Dios quiere decir algo. Claro. Entonces hay que dar libertad de que... Pero no, vas a la autoridad y le decís, la autoridad va a decir en qué momento. Exactamente. Sí, sí, no hay siempre con problema. orden. Pues tú vas a decir, ¿en lenguas? En lengua sin intérprete, no, porque te Ah, ahí está, ¿ves? en la lengua es para edificar que uno mismo. Por eso el pastor va a preguntar, ¿en lenguas o para que entendamos profecía? ¿Lenguas o profecía? Ahora después vamos a ver eso. ¿Lenguas o profecía? Si te dicen lengua, bueno, hermana, no hay intérprete. ¿Usted interpreta? No. Es al pedo, es como que ¿qué estás diciendo? Claro, ¿para qué vas a hablar? Ah, qué vocabulario. Una hablando lenguas espirituales, lenguas carnales. Ese es paraguaya, allá sí es así. En Paraguay sí es así. Bien, ¿para qué te recuperaste, cariño? ¿Para qué te recuperaste? No, pero ya entró peleándome, así que bueno. Pone orden, Se la aguante ahora. Estuvo orando por hora, Vos estás intermedio. Un ojo para el centro, un ojo para el centro. ¿Se entiende entonces cuál es el tema? Ahora después lo vamos a leer bien clarito todas esas cosas. 7. ¿Dios da a cada creyente un nuevo idioma cuando recibe la plenitud del Espíritu Santo? ¿O de cada uno diferentes dones espirituales? ¿O da a cada uno diferentes dones espirituales? Por un lado, Dios da diferentes dones a cada uno. No todos son apóstoles, profetas, maestros o líderes en la iglesia. No todos hacen milagros, hablan en lenguas o interpretan las lenguas para edificación de la iglesia. 1 Corintios 12. Por otro lado, cada uno hace cosas en privado que no hace en público. Tal vez algunos no oran por los enfermos en la iglesia, pero todos los creyentes pueden orar por los enfermos en otro lugar fuera de la iglesia. Marcos 16. Algunos quizás no enseñan en la iglesia, pero la mayoría de los adultos creyentes enseñan en casa. No todos son líderes en la iglesia, pero cada padre y cada madre dirige a los niños en la casa. Así es que el creyente hace las mismas cosas en la casa, pero no en los servicios de la iglesia. 1 Corintios 12 al 14 nos enseña que no todos los creyentes hablan en lenguas durante un culto en la iglesia. Pablo hablaba en lengua más que todos los corintios. 1 Corintios 14. Pero en la iglesia él prefería hablar en un idioma que todos conocieran. De este modo, Pablo hace un contraste entre su oración en lenguas en privado y los cultos públicos en la iglesia. Son pocos los que tienen un don específico de hablar en lenguas para edificar a toda la iglesia. Pero era común en la Biblia para todos los creyentes que hablaban en lenguas cuando eran llenos del Espíritu Santo. Hechos 10 y Hechos 19. En el día de Pentecostés, todos los 120 recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hechos 2:4. Dios capacitó a cada creyente para hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué?
porque la oración en nuevas lenguas edifica al creyente. 1 Corintios 14. Como Pablo, cada cristiano debía ser lleno con el Espíritu Santo y orar en lenguas en privado. Concéntrese en sus necesidades personales cuando esté orando, pero en la iglesia edifique a otros. ¿Quiere más evidencia de que Dios desea que cada creyente ore en lenguas en privado? Pregúntele a alguno de los 523.767.000 carismáticos o pentecostales. Pocos hablamos en lenguas ante toda la iglesia, pero mucho lo hacemos a diario en privado, para nuestro propio fortalecimiento, según el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Sí? O sea que no todos hablan en lenguas delante de todos, pero la idea es que cuando estemos en privado, los que tengan el don de lengua lo usen. Y empiecen a edificarse. Se edifica uno mismo. Se edifica a uno mismo. Y hace muy bien. Como que te refuerza y te da más fortaleza. Muchas veces nosotros esperamos que el Espíritu suelte palabra para que nosotros hablemos. Y a veces somos nosotros que tenemos que empezar a hablar y el Espíritu ahí intercede y empieza a cambiar las lenguas. Exactamente. Nosotros empezamos con gloria a Dios, gloria al Señor, ya no sé qué más orar, aleluya, ya oré todo, gloria a Dios, y de repente ahí el Señor te muestra las lenguas y empezás a sumar el aleluya en nuevas lenguas y ahí empezás a hablar en lenguas. No todos tienen ese don, dice la palabra de Dios que no todos lo van a tener. Pero bueno. El que lo tiene sí o sí no puede dejar de hablar, ¿no? De lenguas o... Y no debería, porque para eso sirve. Pasa que el que tiene el don de milagro no debería dejar de orar por milagros. El que tiene el don de sanidad no debería dejar de orar por sanidad. Claro. Los maestros no deberían dejar de dar clases. Sería una falta, ¿no? Delante de Dios. Y Por para algo ejemplo, te no lo dio, una ¿no? persona... No. Y por algo te lo dio. Por algo te lo digo. Para usarlo. Para usarlo y para Usarlo decirte bien para vos. como lo dijiste hoy. En orden. Yo sé que hay gente acá que no habla en lenguas, pero el Señor va a empezar a derramar de sus lenguas y junto con sus otros dones espirituales. Estoy convencido. Ya. No, ponerle una persona, ¿no? Que venga y te diga, no sé, te mira a vos y te diga, el Señor te dio el don, no sé, de sanidad. Sí, ¿Está bien? claro. Está bien. Como que declaró sobre tu vida y que Puede ser. Generalmente los pastores son que oran y ponen las manos. Lo que pasa es que puede ser que ya venga algún tipo que tenga el ministerio profético y te profetice sobre esas cosas. Ahora el hecho es que vos lo tenés que empezar a usar. Si yo te digo, vos tenés el don de sanidad, bueno, yo empiezo a buscar enfermos. No, pero se lo Urgente. dijo a una persona que Va a ser fue un chica. hospital, Claro, chico, por ejemplo. digamos. Se dijo a una persona que era chico, no sé, tenía 12, 13 años. Y ya Dios te estaba Ya eligiendo. le eligió Dios. Y puede ser que lo haya elegido Dios, sí. Pasa que primero tiene que tener su encuentro con Jesucristo. No, Pero puede estar profetizando el tipo, sí, puede ser. Una vez profecía. que te lo dicen, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Una vez que te lo dicen, ¿no? Ya vos ya tenés que empezar a buscar, a orar para ver qué Dios te presenta para, ¿no? Por ejemplo, que Para tiene empezar a sanidad. ejercerlo, claro. Claro. Eso, pues si vos ya lo tenés, solo tiene que venir. No es que vos tenés que estar buscándolo. Pendiente, buscándolo. Pasa que si Dios te lo dio, vos ya tenés que empezar a usarlo. ¿Pero eso qué sería? ¿El ministerio o los dones? No, una cosa son los dones, otra cosa es el ministerio. Después vamos a hablar sobre los dones y el ministerio. Nosotros sabemos que el ministerio, el don, digamos. claro, eso es un don. Claro. Están los dones y están los ministerios. Son dos cosas diferentes. Los ministerios son dados por Jesucristo y los dones son dados por el Espíritu Santo. Son 9 dones. Estoy preparando una prédica para más adelante, lo vamos a ver. Va a estar muy bueno cuando empecemos a hablar sobre los dones espirituales, que estoy seguro que el Espíritu Santo va a empezar a derramar sobre nuestra iglesia. Si ya lo hizo, va a empezar a despertarlos. Así lo empezamos a usar. Pero si vos tenés el don de sanidad, no sé por qué no está buscando gente que esté enferma para empezar a orar por ella. Yo sé que tengo el don de sanidad, te dolió una muela, vení acá. ¡Pam! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Vos estás mal? Vamos, vení acá. ¡Pam, pam, pam! ¿A vos qué te pasa? Nada, bueno, pam, pam. Y voy orando por todo. ¿Por qué no quiero usar el don? El don de liberación vendría de la mano con el de Discernimiento de espíritu, más que nada. revelación, de Ese conocimiento. es bueno, porque vos sabés, ¿no? Porque tenés Claro, más que nada el don de discernimiento, porque de liberación no están Claro, no, bíblicamente por así. eso el discernimiento de espíritu, pero vendrían a ser los espíritus malos. Y los buenos también a veces discernir. Discernir con qué paz, todos son malos. Revelaciones, ¿cómo sería? ¿Eh? La Revelación, Dios te revela sí. algo que le pasa a una persona. Tiene que ver con el don de profecía. un profeta.
más o ¿Cómo menos. es eso? O sea, que sería Siempre vos cuando conocimiento estás también. orando y te aparece esa persona y te muestra de esa persona y te muestra cosas. Claro, te va mostrando cosas, o muchas veces cuando la ves a la persona ya el espíritu mismo Te va diciendo. te va diciendo cosas sobre esa persona. Estás usando el don. ¿Qué pasa si Te va estás dando orando y revelación. justo vos, esa persona no vino y empezás a ver a esa persona y ver cosas? Y pasa que te esté remostrando. Pasa que hay que ver si es discernimiento, Por eso, si es Sí, el revelación, conocimiento. conocimiento. Ahora cuando veamos bien detalladamente los dones espirituales, solo tenemos que entender una cosa, vamos a empezar. Bueno, vos con el Lucillo y todo, Nosotros estamos acá, ¿no? Todos somos creyentes. con eso, ¿no? Entonces Dios puede derramar, siempre nosotros estamos navegando sobre este mar, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de repente le dice a alguno de ustedes una revelación, ¿no? Se elevan un poquito así, una revelación. De repente a vos te dice una palabra de sabiduría, entonces vos te levantás un poquito así. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es tener el don. Una vez que vos tenés el don de sanidad, este tiene el don de sanidad. Este no, oro por alguien y se sana. El Señor me dio gracia para que esa oración llegara. Ahora yo tengo el don de sanidad, es otra cosa. Se puede tener 2 o 3. La idea es como Jesucristo tenía los 9. Los 9. Jesucristo tenía los 9. Se puede tener los Sí, 9. se puede tener más. No sé si los 9 tendría que ser. Tendría que ser Jesús. Claro. Tendría que ser 3 veces santo, que me dice. Pero podés tener. Pasa que hay muchos que están ligados. Pues si vos tenés el discernimiento, seguramente va a ir con sabiduría. Claro. Entonces ahí tenés los dos dones. Como que van todos ligados y te van ayudando. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de dones. Generalmente el Es un pastor misterio tiene que tener varios dones, no solamente el de pastorear. Ujú. Pasa que ya va con el ministerio. Claro. Entonces cuando vos tenés los ministerios, que son 5, ¿te acuerdas Va los 5 con un ministerios? combo, va con un combo. Ah, está seco. ¿Se acuerdan los 5 ministerios? ¿No lo conocen? Pastor, Pastor, evangelista, evangelista, Profeta. maestro, profeta y apóstol. y apóstol. Después lo vamos a ver más claramente. Justamente profetas y apóstoles en esta época es como... El ministerio. Pero lo que está vigente es el ministerio. Ministerio. Claro, no los nombres. Profético, ministerio no, apostólico no. sería. Exactamente. El nombre de profeta no, pero de profecía sí. No, De porque profecía, ser sí. profeta como que Dios tiene que hablar directamente con vos y ya en el tiempo es muy difícil. No, por eso está. En el No hay sentido de como Isaías. antes, como el profeta, claro. Isaías, Jeremías. Pasa que ahora somos cuerpo. Y esos tipos de profetas se usaron para un tiempo específico. Nosotros ahora como cuerpo actuamos. Ya no actuamos individualmente. Por eso no hay profeta, no hay apóstoles. Claro. Nosotros hoy en día somos un cuerpo. Hay un ministerio apostólico, que es una iglesia, un cuerpo local, mandando a una persona a abrir iglesias a diferentes provincias o países. Ministerio apostólico. El ministerio profético es una iglesia donde hay una persona que tiene el don de profecía y lo manda a que vaya al lugar donde Dios lo manda. Pero siempre sale del cuerpo. En cambio, en aquellos tiempos eran individualistas. Claro, solo. Eran ellos solos, se Se mandaban mandaba por ahí, sola. No había cobertura. no había cobertura, se mandaban solos. No rendían cuenta a nadie. En estos últimos tiempos que se levantó muchos apóstoles, ¿qué pasa con eso? Eso se está uniendo a la iglesia de la Odisea, donde hay mucha apostasía. Realmente ya usurpar el nombre de apóstol está mal. Porque no puede ser que yo diga yo soy un apóstol. Porque para ser apóstol necesito tener 3 requisitos. Y como esos 3 requisitos hoy en día no se cumplen, haber caminado con Jesús. Ninguno tiene más de 2000 años acá, así que no caminó con Jesús. Tiene que haber visto a Jesús resucitado y el tercero nunca me acuerdo cuál era. Pero bueno, dejémoslo ahí. Después lo buscas y lo decís. No hay forma, son 3, no me acuerdo nunca cuál Que es. Jesús lo había ya elegido. Y que Jesús lo haya elegido, exactamente. Que Jesús lo haya elegido. Entonces sabemos cuál es el problema, Ahí es directo, claro. que no hay apóstoles. Esto lo nombró Jesús a los 2 apóstoles. Acá te nombra a los pastores y no podés, porque es Jesús que te tiene que Claro, nombrar ser apóstol. es Jesús. Porque vos caminaste con él, lo viste resucitado y ahí te nombró como apóstol. Puede ser que haya un ministerio apostólico, eso sí. Claro, y ahí se genera la confusión. de Encima cómo Pablo se- dice que los apóstoles y los profetas fueron para escribir la Biblia, el fundamento. Claro. Y Jesús dijo que Juan era el último profeta. Y Pablo dice yo soy el último apóstol. O sea que nos damos cuenta que esos ministerios están cortados. Lo que pasa es que hoy en día son tan espectaculares, el apóstol, ahí entra la vanidad, entra todo lo que hay hoy en día dando vuelta, toda la confusión, orgullo, todo eso. Y critica
critican a los pastores. Que critican a los pastores, no le alcanza con Claro ser que- pastor, necesita ser superior. La iglesia que supuestamente es apóstol. Entonces ahí es donde entra todo este lío de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Porque hay algunos que no predican la palabra, nada más que critican a los Critican a los demás. pastores. Claro. Critican a los demás pastores. Ahí está el hecho de lo que está pasando hoy en día con la apostasía. Y lo que pasa es que no se dan cuenta que no está criticando a los pastores, está criticando a Dios mismo. ¿Cuál criticar a tu hermano? Está criticando a Dios. A la Sí, sí. hora No que te Dios dando hizo cuenta. Pasa por encima de Dios. Encima de Dios, Exacto. encima de Dios. Es muy triste lo que está pasando hoy en día, pero está pasando. Pues fíjate el tema ahora de los profetas. Ahora, yo hago muchos cartelitos, ¿viste? Para las iglesias cuando vienen un invitado. Tengo varias iglesias conocidas que me piden cartelitos. Entonces yo se los hago. Entonces todos me ponen, hoy nos visita la profeta, y le ponen el nombre de la profeta. La profeta, sí, ¿por qué le pones la profeta? Sí, es profeta. ¿Por qué no le pones? ¿Cómo es? Profetiza. La profetisa. ¿Qué es mujer? Por eso, si no, Tendría que ser la profetisa. Lo que pasa es que profetiza, la mujer está debajo del hombre, ni siquiera se quieren asumir ese poder, esa posición de estar debajo de un profeta que sería el hombre. Pues fíjate acá ya entró la ideología de género dentro de la iglesia. Ya entró el feminismo dentro de la iglesia. y algunos que dicen a partir de la cabaña, ¿viste la película esa? Sí. Que Dios es mujer. Que Dios es mujer también. Preciosa película, me lloré todo. Sí, pero igual. Sí, nada, igualmente, más allá de todo eso. No hay No, género para Dios. No. Claro, no. Es una forma de hacerlo, de ver que Dios Claro, creó a la o mujer sea- de la imagen y semejanza de él como al hombre también. Claro, pero el Pero caso de esa la es una película película de fue enseñar, como claro. que él tenía una idea tan mala con el padre, entonces que si se presentaba como hombre, Claro. nunca le iba a rechazar. Claro. Bueno, ahí vemos entonces cuáles son las desviaciones que se vienen con la nueva iglesia de la Odisea. ¿Alguna duda? No. ¿Entendieron más o menos? Sí. Cuando veamos los dones espirituales vamos a charlar más sobre todo esto. 8. Debo evitar los dones espirituales porque podrían traer división o confusión. ¿Es mejor buscar el amor en vez de los dones? Amén. Gloria a Dios. No, el amor y los dones. Dios no desea que tengamos que escoger entre el amor y los dones. La confusión y la división se presenta cuando los cristianos actúan sin amor. No son los dones los que traen confusión y división. Tampoco causa división dar con generosidad. 1 Corintios 13:3. No debemos dejar de dar porque nuestras ofrendas causen división. Porque esta se presenta por cualquier cosa cuando las personas actúan sin amor. Es verdad que un creyente no puede ofrendar ni tampoco hablar en lengua si no tiene amor. 1 Corintios 13:1. Pero este no fue el caso de Pablo, quien hablaba en lengua más que ningún otro. 1 Corintios 14. El amor es la ruta por la cual debemos caminar mientras ejercemos nuestros dones espirituales. Qué buena frase para el Facebook. El amor es la ruta por donde debemos caminar mientras ejercemos nuestros dones espirituales. Jesús anduvo en amor y poder. No escogió entre el uno o el otro. Eso sería como escoger entre misericordia y testimonio. Elijamos los dos, como también la humildad, los dones espirituales y todas las bendiciones que el Espíritu Santo nos ofrece. ¿Sí? O sea que no tenemos que elegir entre dones y amor, sino que tenemos que ejercer los dones en amor. Si no vas a salir cobrando por los dones, pues solamente te importa a vos mismo y llenarte de plata. Y ser No haces egoísta. por amor a Cristo. No lo haces Ni por amor. obediencia tampoco. Ni por amor a Cristo, ni por amor a mis hermanos, ni por amor a... Para que el día que morimos Por amor a la llevamos, plata. llevamos casa y Por amor a la plata, no, para uno mismo. Por eso dice la palabra que ni una vara entrará en el reino del cielo. Tremendo. 9. ¿Me avergonzará Dios haciéndome hablar en lenguas en público? Viste, muchas veces, yo me acuerdo antes de tener el don de lengua, cuando ya empezamos a ver todo este tema, siempre estaba con la idea esa, ¿no? A ver si de repente te toma el espíritu y empezás a saltarse y empezás a hablar como si te pincharan con una inyección, ¿viste? Saltás y empezás a hablar y te vergüenza delante de todo. Eso por no entender las cosas de Pero Dios. eso lo controlas vos, ¿no? Y acá está el tema. Tiene dominio propio. Ajá. El Espíritu Santo capacita al creyente para hablar en lenguas, pero no lo obliga a hacerlo. Él es tan suave como una paloma. No obliga a nadie a hacer nada que no quiera.
Dios siempre nos permite tomar decisiones. Un hombre tenía miedo de hablar en lenguas. Él temía que fuera él quien hablara y no Dios. Escuchen esto. Pero nunca es Dios quien habla en lenguas. Él capacita al cristiano para hacerlo. Este puede escoger hablar o quedarse en silencio. 1 Corintios 14, 28 y 32. Del mismo modo, el creyente es quien decide si grita en lenguas o susurra. No es cuestión de que me tomó el espíritu y empiezo a los gritos limpios y empiezo a dar vueltas ahí, a pegarle empujones a todos lados, a hacer poco en el medio de la adoración. No pasa por ahí. Yo entiendo que muchas veces nos emocionamos y la presencia del Espíritu es tan grande que es como que explotamos y tenemos que gritar, y está bien, en ese momento preciso donde tenemos que hacerlo. Mientras tanto, que no moleste al hermano que tengo al lado. Yo me acuerdo que una vez cuando empecé a ir a una iglesia pentecostal, la hermanita que se nos sentaba al lado empezaba los gritos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Empezaba los gritos así, y encima hacía así con las manos. Cada cachetazo nos pegaba. Recibe. Yo pensé, bueno, que eso era recibir del Espíritu. Yo no entendía mucho porque pensé que eso era recibir. Con esta manito me daba cachetazo en la cara. Estaba con el bautismo, como las bautistas estaba. Claro. Imagínate, recién estaba entendiendo todas esas cosas. Tremendo lo que el Espíritu hizo con nosotros. ¿Dónde quedamos? Acá. Recuerde que la mayoría de los milagros tienen dos partes. La de Dios es llenar al creyente con el Espíritu Santo y guiarlo a hablar en lenguas. La parte del creyente es hablar en lenguas. Por eso una persona nunca se sentirá avergonzada de hablar en lenguas, pues puede hacerlo en silencio si prefiere. ¿Sí? Yo particularmente acá cuando llegamos en el momento de la adoración en nuestros cultos y se desatan las lenguas, yo me siento tan ministrado en ese momento por el Señor. A mí las lenguas me edifican, no las mías, sino las de ustedes también. Cuando yo escucho, siento en mi espíritu hablar en lenguas, es precioso ese momento. Yo los invito a que sigan haciéndolo, que por lo menos a mí mi espíritu lo ministra grandemente. Las adoraciones es como que algo me pasa. ¿Viste? Ahí está, hay que soltarlo. Sí, es como que me derrito. Está el Señor llenándonos. Uno entrega todo también ahí, ¿viste? ¿No? A veces nuestras cargas, todo como que se la lleva todo en ese momento. Casi es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar realmente. Es el momento que nosotros tenemos que tirarnos al piso si hace falta. Y quedarnos ahí con el Señor y arrodillados, tirar al piso. No tampoco en el culto, ¿no? Porque me pasa a mí acá que a veces yo pongo música y el Señor me ministra, es increíble. Muchas veces más que cuando estoy a veces ahí adelante o recibiendo en el culto, a veces estoy sola como que siento, ¿viste? No puedo explicar cómo es. Pero me siento retocada, reministrada Hay que a través de la adoración. también la vergüenza por decir qué va a decir el hermano o qué va a decir la hermana. Tenemos que sacarnos la vergüenza, exactamente. Es que la vergüenza no es de Dios tampoco. No es de Dios. Porque por ahí el Señor te temor quiere de que llenar quién va a decir justo otro, ese día y qué va a bueno, decir. tenemos que No tenemos que entender que en la familia no tenemos que pasar vergüenza. Por eso somos familia. A mí muchas veces me tira al piso de rodillas. A rodillas, tirar al piso Lo siente directamente. en el momento, Sí, ¿viste? claro. Como danzar, dice que sentí en el Es momento que de esa es una danzar manifestación del Espíritu Santo. Y claro, Hubo diferentes maneras de manifestarse. hay diferentes maneras, claro. Por ahí a vos te llega de esa manera. Y tenés que hacerlo. Mientras que no molestemos al de al lado, pegándole piñita. No, siempre con un orden. Por Recibe, supuesto. recibe. Recibe todo, ¿quieres un bife? 10. ¿Quedó claro? ¿Cómo puedo estar seguro, escuchen esta, está buena, de que las lenguas que hablo son de Dios y no de Satanás o de la carne? Buen punto. Buena pregunta esa, ¿no? Recuerde la historia de los borrachos que hablábamos en el bar. Al principio, ¿se acuerdan? Uno le preguntó al otro si hablar en lenguas era del demonio y el otro le respondió, no, porque si así fuera nosotros hablaríamos en lenguas. Los que buscan al diablo lo encuentran y no a Dios, pero aquellos que buscan a Dios encuentran a Dios y no al diablo. Jesucristo prometió que cuando oremos a nuestro Padre Celestial, Él no nos engañará. ¿Quién me lee ese versículo de Lucas 11, del 11 al 13 que está ahí? Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra?
O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Bien. Busca a Dios y lo encontrará, no a Satanás. Acá el problema pasa por esto, miren. Satanás, la carne y el Espíritu Santo. Son las tres lenguas que hace la pregunta acá. Son las tres lenguas que hay. Satanás, carne y Espíritu Santo. Muchas veces tenemos miedo de lo que podemos llegar a leer. ¿Ahí lo ven? Sí. Algo dejar de sacar el Yo digo, algo blanco. Si yo ando en las cosas satánicas, ¿verdad? Si yo ando entre los brujos, si yo soy pai, si yo soy un bandista, supuestamente las lenguas que voy a expresar van a ser. Si yo estoy casado con una mujer que está en el Umbanda, que es Mai, que anda en todas esas cosas, mis lenguas van a ser, por más que yo no esté en eso. Porque los espíritus se transfieren, somos una sola carne. Mi esposo y yo, por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio son muy complicadas. Mi esposo y yo somos una sola carne, entonces lo que yo vivo lo vive ella, y lo que ella vive, lo vivo yo. Si yo estoy, o ella está en las cosas satánicas, vamos a hablar lenguas satánicas. ¿Y qué se transmite? Se transmite, exactamente. Si yo estoy en la carne, o sea, si mi vida es pura carne, si yo vivo pensando en las cosas de la carne, si yo vivo en adulterio, si yo vivo en fornicación, si yo vivo robando, mintiendo, cualquiera de los frutos de la carne, que son 18, según Gálatas, mis lenguas van a ser carnales. Es así de sencillo. Ahora, si yo ando en el espíritu, si yo vengo a la iglesia, trato de hacer las cosas más o menos bien, ninguno de los que estamos acá le hacemos 10 puntos. Pongámonos en cuenta en esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Ninguno los hacemos 10 puntos. Todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Si nuestro corazón está dispuesto a hacer lo mejor que podemos, si buscamos de Dios, si oramos, si leemos la Biblia, si nos congregamos, nuestras lenguas van a ser el Espíritu Santo. Así que si vos tenés miedo, cuando estás hablando, que las lenguas que están saliendo son de la carne, ¿significa que andás mucho? Si tenés miedo de que sean satánicas, ¿significa que andás mucho? En las cosas ocultas. Ahora, si vos andás en las cosas de Dios, quédate tranquilo. Las lenguas que están saliendo van a ser del Espíritu Santo. ¿Se entiende cuál es la idea? Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón. Así de, ¿qué está lleno tu corazón? O sea que esa pregunta no tendría que estar. Yo tendría que dudar que lo que sale de mi boca viene del Espíritu Santo. Ahora, si yo dudo, es que tengo mucha carne. Tengo que empezar a ver que mi problema no es qué es lo que estoy hablando, sino qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué hay tanta carne en mí? ¿Por qué no me consagro más a Dios? Ahora, si ya son las cosas satánicas, ya... Como que perder la santidad, ¿no? Exactamente, estás en el horno. ¿Se entendió? Te vas estudiando, ¿no? Bien. Sí, pues estoy viendo ahí por el... Una duda, ¿no? Sí. Que se me preguntara. Poner el tema del satánico ahí. Poner, no sé, si una persona está en pareja, no ponerle, uno es cristiana y el otro ponerle que no es cristiano, que hace espiritismo, ocultismo. En ese caso, ¿qué pasaría? Y digamos que ahí tenemos un problema de, ¿cómo se dice? De no estar juntos. Yugo desigual. Y en el yugo desigual, si bien el Espíritu Santo no puede ser movido, esta parte va a estar influenciando siempre. O sea que el cristiano va a ser muy influenciado en ese caso. Va a estar siempre atacándolo. Y realmente ese matrimonio no sé hasta dónde va a durar. Va a estar luchado. ¿Se convierte él o el Señor lo saca? Y si se llena bien ella, y a través del mayor que está en ella le transmite a él. Pasa que ahí viene el tema de que o él se convierte, pues la decisión la tiene que tomar él, o ella, no sé cuál es el satánico. La cuestión es que o se convierte o el Señor la saca. Él habla, él obra. Exactamente, él va a hacer algo. Orar. El Señor lo logra. A mí Pero me siempre sacó de ese lugar. te va a turbar igual. Nunca estuve yo de acuerdo nada, por más que yo no hacía nada, todo eso, pero yo no estaba de acuerdo. La familia de mi pareja era Pai. Era mujer, no, Mai, pero se convertía y hablaba y no, me querían hacer vender la casa acá, me querían, no, en todo momento, no, fue terrible.
Mira vos. Es una lucha constante. Gloria a Dios. Yo a veces a Mi mis hermana hermanos que no saben lo que terminó yo pasé cuando me divorciando fui de mi porque- casa. ¿Y dónde Dios me sacó? Por eso digo, ¿de dónde Dios me sacó? Vos tenés que estar firme. Las palabras. Mi hermana se tuvo que divorciar porque la cuñada May, el suegro espiritista. Y ese sí se casó en el desigual, ¿no? Sí, sí, ahí está el Contra problema. lo que papá y mamá le decían, pero bueno, después ella contra revertida, cristiana una vez ahora, pues se tuvo que divorciar. Claro, ahorita el Señor lo sacó. Claro. Así actúa Dios. Y sin darme cuenta le querían meter a mi hija, le querían comprar, hacer un ¿Qué vestido, hace? una pollera, ¿viste? No, porque Dios me sacó de quieren ahí. meter a uno de tus parientes. Bueno, con dientes sobrino, Como yo no podía, entonces... Sí, trabajar a mi sobrina. Claro, lo van trabajando, lo van arrastrando Y y... como que la querían, si ella se moría, dejarla a mi sobrina. O sea que si yo tuve que hacer una limpieza ahí. Tremendo todo eso. Bien, sigamos. ¿A dónde dejé? Pará, porque me parece que acá hay un pequeño examen. Ajá, un examen tengo. Acá está, examen. La parte que más me gusta. Mentira. No nos dejás de tarea. Ah, hay tarea, mirá. Abajo hay tarea. Yo les vuelvo a decir que mi libro no tiene tarea. Ah, no, este sí. Pero el de ustedes sí, así que vamos a revisar la tarea que tienen. Gracias, Sabri, por avisarme. Que hay tarea para todos. Diana, ¿sabes? No tiene ¿dónde aparece? No tiene la tarea. Marqué todo, por favor. Y pues no sé, será de... No sé por qué no sé. ¿Y por qué él es maestro? No, ¿por qué no mandó a nosotros Y la ustedes no tarea? tienen Porque tampoco él es las maestro. respuestas. Ah, Que yo sí tengo la respuesta. Y pues vos sos maestro, por eso. Él tiene la respuesta. Cada uno tiene que buscar Mirá, Cari. Cari. Eso es lógico, que hay un cuaderno para maestro y otro para Claro. alumno. Bueno, empezamos a hacer la pequeña pruebita acá. Vamos a hacerla todos juntos, así que quédense tranquilos. Pero tiene que grabarse. Haga un círculo alrededor de la letra que tenga la mejor respuesta a cada pregunta o aclaración. 1. El propósito de Pentecostés es hablar en lenguas desconocidas, ser bautizados en el Espíritu Santo, ser completamente salvos del pecado o recibir el poder para testificar. Ser bautizado en el Espíritu Santo. A ver, levante la mano. ¿Quién dice la A? Ninguno. D. ¿Quién dice la B? Ser bautizado en el Espíritu Santo. 1, 2. Bien. ¿Quién dice la C? Ser completamente salvos del pecado. 1. ¿Quién dice recibir el poder para testificar? Amén. 4. El propósito de Pentecostés es recibir el poder para testificar. Jesucristo, ¿se acuerda que le dijo? No se muevan de acá hasta que sean revestidos con poder. Porque ya el espíritu lo tenían, pero necesitaban ser... Claro, necesitaban recibir el poder. Este es más complicado. 2. Los capítulos que hablan de la llenura del Espíritu Santo para cada creyente en Hechos son... Y esta es más complicado porque traen 4 o 5. Y yo sé cuál es, pero bueno. 1, la A sería el 1, el 2, el 6, el 10 y el 26. Espera que lo lea. Que no lo es. El B es el 2, que vendría a ser el Pentecostés. 8, que vendría a ser Cornelio. 9, que vendría a ser Pablo. 10, que también es Pablo de Ananías. Y 19, que sería Efesio. La C, que es 2, 7, 11, 13 y 15. La D, que es 2, 11, 15, 21 y 26. A ver, La B. Cornelio, a ver. La B, muy bien. Fue la única que les expliqué cuál era. Claro, por eso dijiste. Por eso dijiste Ya más ayuda no podemos tener. Es que yo me acordaba del capítulo 2. Claro, Dios cortan todas casi. El tema es el 19, que es el momento de Efesios. Efesios. llamó la atención, pero después, claro. Pero es complicado, eso es complicado. ¿Y el anterior que terminamos la otra vez, lo tomaste el examen? Lo tengo ahí, sí, ya está toda tomadita. ¿Eh? Ah, porque yo no Aprobaron casi todos. Pero nosotros no vinimos. Menos uno. ¿Quién? No sé, por ejemplo. ¿Quién? Ah, Yo por porque no el vine. Yo porque nosotros no vinimos. Yo porque Por eso. 3. La primera señal bíblica de que los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo es A. Hablar en lenguas. B. Un nuevo gozo en Dios. C. Un aumento del amor por otros. D. Un nuevo poder para testificar. Volvemos a pedir. A ver, La D. la primera señal
bíblica señora. de que los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo es Hablar en lengua. hablar en lengua. Muy bien. Hay que interpretar bien lo que dice. En lengua espiritual, ¿no? Exactamente. Porque te quieren hacer los aviones. 4. Estamos seguros de que los creyentes que hablaron en lenguas al recibir el Espíritu Santo fueron los de, y lo dije recién, a ver si se acuerdan. A. Éfeso. B. Samaria. D. Antioquía. D. Roma. Ah, muy bien, los de Éfeso. Hechos 19. ¿Se acuerdan esos 12 que recibieron el Espíritu Santo? Hechos 19. Hechos 19. 5. La razón principal por la que valoramos hablar en lenguas es porque la historia de la iglesia lo registra, los creyentes lo practicaban, la Biblia lo enseña, la razón lo desprecia. La Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña, muy bien. Están enchufados. C. 6. Ahí ya demos la respuesta. Ah, ya di la respuesta. 6. De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es la que no es la razón por la que valoramos el hablar en lenguas? ¿Es una forma de orar? ¿Es una forma de predicar? ¿Es un ejercicio de fe? ¿Es un paso hacia otros dones? ¿Cuál no es, no? Exactamente. Ya viene la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es La D puede ser. la que no es la razón por la que valoramos el hablar en lengua? ¿Es una forma de orar? ¿Es una forma de predicar? ¿Es un ejercicio de fe? Es la que no es. La que no es. Es un paso hacia otros dones. La D, ¿no? No se predica en lengua. La D. Muy bien, Lore. No se predica en lengua, bien. Yo lo dije primero, la de. Ah, pues yo la escuché. Ahora más fuerte, Cariana. No, igual yo ya sabía eso, por el tema que cuando él habló, que dijo que en lengua no sé, ¿cómo va a predicar si no? Si no hay intérprete. No hay intérprete. Claro que vengo en inglés y no. Se explica. Atención esta vez. Vino un pastor en inglés, habla en lengua. Para nosotros es una lengua extraña. O sea, se puede predicar en lengua. Ajá. Las lenguas nos recuerdan que nuestra comunión con Dios es más emocional que espiritual, física que espiritual, mental que espiritual, espiritual que mental. Espiritual que mental, muy bien. ¿Cómo está, no? Capaz tengan un 5. Un 5 nada más. Bueno, Ah, eso aprobado. no me dijo María. Aprobado. Se están despertando. No, 5 no, desaprobamos. 7 más tiene que ser. Se están despertando los dones. 8. Que persevera el santo. El Espíritu Santo entra en una persona cuando ésta nace en el mundo, ésta nace de nuevo, ésta se bautiza en agua, ésta es llena con el Espíritu Santo. ¿Cuál? Nace de nuevo. La D. Nace de nuevo. Nace de nuevo. Nace de nuevo. Sí, nace de Sí, nuevo. seguro. ¿Cómo te dejan llevar por el tono de voz? Y ahora está seguro, Bauquito, Es seguro nace que de te nuevo. sacan. Se dejaron llevar por el tono de voz. puede ser Claro, porque recibís a Dios Si hoy completo. lo dijo encima. No, pero los pentecostales dicen corazón lleno. La B, ¿en serio, no? ¿Cómo se La B, dejan? sí. La B. A ver, Esta nace de nuevo. El Espíritu Santo entra en una persona cuando ésta nace de nuevo. claro, cuando recibimos Punto. Dios. Hacemos nuevo. ¿Qué pasa? Sí, pero no todos lo entienden, ¿eh? Ujú. Sí, no te lo entiendo. ¿Cuántas clases diferentes de bautismo hay 5. según el Nuevo Testamento? 5. Y lo dijo en el otro. Muy bien, 5. Hoy lo dijo. ¿Cuándo llegamos a la perfección? ¿Cuándo llegamos a la perfección? Todavía necesitamos los dones espirituales, tendremos una parte de conocimiento, tendremos nuevos cuerpos, hablaremos, pensaremos y razonaremos como niños. La D. Tenemos un nuevo cuerpo. Muy bien. Así terminamos entonces las 10 preguntas del día de hoy. Wow, ya terminamos la primera mitad. Pero falta todo el parafraseo de abajo. Bien, ¿quién me lo lee? Pues yo no lo tengo. A ver, Karina. Al tema Muy para bueno. los exámenes de ensayo. Fuerte, por favor. Tema para los exámenes de ensayo. Sí. Tema para, tema para los ensayos que escriba de 50 a 100 palabras, de 50 a 100 palabras, escucharon, de cada objetivo. El Espíritu Santo en el Pentecostés, analizar
el propósito y la evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, la importancia de hablar en lenguas, evaluar las 5 razones por las cuales es muy significativo hablar en lenguas desconocidas, y el punto 3, 10 preguntas relacionadas con ser llenos del Espíritu Santo, responder 10 preguntas que la gente hace sobre la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, acá tenemos entonces la tarea práctica, el trabajo práctico. Esto va a ser recién para cuando terminemos el estudio, así que tienen, por lo menos tendrán un mes para hacer esto. Lo que yo quiero que hagan, préstenme la atención por favor, lo que yo quiero que hagan es que escriban de 50 palabras para arriba, en total, no hace falta por cada punto. ¿Sí? Cuando dice, responda a las 10 preguntas, el último de todo, que la gente hace al llegar al Espíritu Santo, quiero que lean las preguntas y las respondan con sus propias palabras. ¿Qué preguntas que están acá? No, las 10 preguntas que marcan en el estudio que leímos recién. Acá abajo, Lucas, no, la que estábamos a todas estas. Claro. ¿Por qué hablar en lenguas? Claro. Pero con sus propias lenguas. Pregunten, hagan la pregunta y contéstenla ustedes. No hace falta googlear. Eso iba a decir yo, me leíste la... ¿Ves? Por ejemplo, acá la 9 dice, ¿me avergonzará Dios haciéndome hablar en lengua en público? Entonces yo quiero la respuesta de ustedes. ¿Se entiende? No, No puedo, no voy a decir si puedo acá. que esté basado en eso, pero con la respuesta de ustedes. En las 10 preguntas, con las palabras de ustedes. Pero que esté basado en eso, no digan porque... ¿Y no podemos decir no, ya está? Está bien, no, bueno. A ver, evalúe por lo menos 5 razones por las cuales es muy significativo hablar en lenguas desconocidas. Eso está ahí también con su propia palabra, por favor. Analice el propósito y la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y la importancia de no copiarse. Y traten de no copiarse mucho como Oscar hace siempre, ¿sí? No solamente Oscar. ¿Otro más se copia? Upa. No jugué. ¿A quién estás mandando al frente? Háganlo con amor, hermanos, no se asusten, no tengan miedo. Esto es para expresarnos. Sí, sé que no tienen tiempo, pero traten de hacerlo. En su devocional, siéntense con el estudio al lado. Vamos leyendo las preguntas. Tiene mucho tiempo, ¿sí? Así que no se asusten. Eso me pasó en el primero, cuando sabía decir nuestra propia palabra en el primero examen que tuvimos. Me costó un montón. ¿Es examen o un trabajo práctico? Trabajo práctico. Trabajo práctico. Lo hacemos en casa, tranquilo, tenemos por lo menos un mes. ¿Terminó ya? Ahora ya. No, todavía nos falta un montón. ¿Está guardando? Sí, en la casa. ¿Por qué perdiste? Ya no terminado. Bien. ¿Trajeron Biblia? No, acá en ¿El celular lo mismo? Sí, era mismo. 1 Corintios 14. Tengo acá. ¿Qué? ¿Del otro lado? No, eso ya cerramos el estudio. ¿lo cerramos el estudio? Sí, cerramos el estudio. Sí, está bien, ¿cuál cerrarlo? Pregunta. ¿Vamos a hacerle caso a ¿Con Oscar? tu propia palabra? No, con esto, bueno. 1 Corintios 14. Mira, 1 Corintios. Bien. Esto. Sí. Vamos a ver si ya entendieron bien todo lo que hay que hacer. De esto más o menos con tu propia palabra, esto está el 9, o son 10. ¿No? ¿El 8? Sinónimo no se puede con no, ¿no? Sinónimos también, lo que quieran. ¿Eso? No. No. Ahora después te explico. Sí, porque me está Claro, no, ahora pero ya ahora me entendí. Ya ahora ya me perdí yo. Esta vez Acá me está voy a perdiendo, entonces, concentrarme en hacer bien. Vamos a explicar bien, a ver qué pasó. Cuente, No, cuente. de las preguntas, con el tema del trabajo. práctico. 10 preguntas relacionadas con ser llena del Espíritu Santo. Él tiene que buscar las 10 preguntas dentro de este párrafo. De lo No que de leí los yo, anteriores. Y eso que lo tenemos que hacer con nuestra propia palabra, él Claro, no sabe. responder las preguntas que están ahí. Con nuestra propia palabra. Claro. Pero que tenga que ver con lo que leíste, ¿no? Sí, con lo que leí, lo que entendí yo. Claro, Marcalo bueno. ahí, a partir de ese. No, sí, ya. Y las otras preguntas que lo tenemos que sacar del libro, ¿no? Las otras. Todo está en el libro. Ah, listo. Eso más quería saber. Perfecto. Cualquier cosa mandan mensajes y lo aclaramos, Esta vez ¿sí? sí te voy a explicar. Pues la idea sí, no hay problema. Ustedes manden mensajes. Porque yo lo tuve que llamar a Diana. Antes teníamos un grupo, ¿verdad? Tengo un grupo ahí. Ahí no estoy en el grupo. No, pero no lo hicimos todavía. Lo tengo preparado, no lo borré. Arma un grupo aparte así nos copiamos. Claro, nosotros como alumnos y después con el profesor. ¿Cómo te estoy, vale? Nada, correcto. Bueno, encontramos 1 Corintios 14. Sí, 1 Corintios 14.
Vamos a hablar un poquito ya del tema de los dones espirituales. Y empecemos con el que estamos viendo en el día de hoy y en este estudio, que es el don de lenguas. ¿Sí? Acá en la iglesia de Corinto, cuando Pablo la hace, la funda, Pablo la funda, está un tiempo largo, ahí como 3 años y medio, en Corinto, después se va. Y cuando él se va, deja la iglesia fundada, deja a sus pastores, y empieza el gran problema, que no sabían cómo hacer reuniones. Y empezaban todos los gritos, el despertar de las lenguas, y la atención que llamaba, hacía que el culto sea un desorden total. Estaban los que profetizaban, que también se levantaban, y aportaban a ese desorden. Después estaban las mujeres, que pertenecían se habían convertido del culto a Artemisa o a Diana, de los Efesios, que también querían venir al culto y dar su opinión. Entonces Pablo lo que hace acá es empezar a ordenar cómo tiene que ser un culto. Acuérdense que estos cultos eran de 6 a 10 horas. Estaban todo el día adorando a Dios. Se levantaba uno y daba una palabra, es como una vigilia. Se levanta uno y da una palabra, seguimos adorando a Dios, se levantaba otro, daba una palabra, seguimos adorando a Dios. ¿Lo hacían todos los días? No, los días de... Ellos eran los domingos. El primer día de la semana. Y hacían bautismo, hacían la Santa Cena, hacían todo ese día. ¿Sí? Entonces, bajo ese marco, entendemos por qué Pablo dice 2 o 3. Hoy en día, si se levantan 2 o 3 de los miembros de la iglesia a hablar, nos vamos a las 3 de la tarde. No lo podemos meter en 2 horas el culto. ¿Se entiende cuál es la idea? Por eso muchas veces preguntamos, ¿y por qué no pasa ahora eso? Y no pasa porque el formato mismo no lo permite. Uno se puede llegar a levantar, bueno, y lo recibimos, pero todo orden, es cuestión de orden. Bien, leemos del 14.1. Seguid el amor perdón, y procurar los dones espirituales. O sea, nosotros debemos procurar tener los dones espirituales. Los dones espirituales están en nosotros tenemos que despertarlos. Nosotros tenemos que buscarlo, añorarlo, pedir al Señor que lo revele, que nos dé los lugares y las personas para que se empiecen a despertar y empezar a ejercerlo. Porque son de bendición para el cuerpo, de crecimiento. ¿Sí? Por eso dice, seguid el amor. Como leímos hoy, el amor es el camino por donde nosotros ejercemos los dones. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Profetizar. Dicen, no es el don principal, pero es un don muy importante. Acuérdense que en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esto, no estaba la Biblia. O sea que profetizar, en cierta manera, también se refería a hablar las cosas de Dios. Hoy en día, cada vez que el pastor o algunos pasamos a predicar, estamos profetizando. Pues estamos diciendo las cosas sagradas de Dios. Más allá del don de profecía, es otra cosa. ¿Sí? O sea que lo que Pablo está diciendo acá, pero sobre todo que prediquen, que hablen las cosas de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que el que habla en lenguas tiene que hablar en lenguas, pero para con Dios, no para los hombres. Pero el que profetiza, hace acá una comparación entre el que profetiza y el que habla en lenguas, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Hay 3 objetivos cada vez que profetizamos o hablamos o predicamos: exhortar, edificar y consolar. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que predica, el que ministra, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que tenemos que orar no solamente para que haya lenguas, sino para que se levante alguien que pueda interpretar las lenguas. Porque todo tiene que ser para edificación. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonido como la flauta o la cítara, si no diera distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diera palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decéis? Porque habláis al aire. Hay un momento para hablar en lengua, hay un momento donde tenemos que hablar claro. Pues si no estamos hablando al aire, dice acá Pablo. No hay quien lo entienda. Porque no hay quien lo entienda. Y Pablo dice que dice acá que si él viene y habla en otros idiomas, o en otras lenguas, realmente de qué serviría que vaya. A mí particularmente me gusta ir a escuchar a un profesor enseñar, pero que me enseñe claro, en el lenguaje y yo lo pueda entender. Si se pone a hablar en lenguas, ni voy siquiera. No entendí nada. 10. Tanta clase de idiomas hay, seguramente en el mundo, ninguno de ellos carecen de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenemos que buscar, profundizar en los dones espirituales, porque la iglesia necesita ser edificada. ¿Sí? Y vos vas a ser el que lo vas a edificar con el don que Dios te ha dado. Hay que despertar esos dones, hay que buscarlos. Tenemos que anhelar. Tenemos que anhelarlo. Pasa que ya está, lo que tenemos que anhelar es que se despierte. Tenemos que empezar a buscar situaciones en las cuales podemos ejercerlo. Por ahí vos tengas el don de sanidad y vos orás por los enfermos y se sanan. Y como no lo sabemos, no estamos corriendo a vos para que ese don se empiece a ejercer. ¿Entendés? Pero no se despierta eso. No, que pasa que ya está y hay que despertar. Activarlo. Algo importante. Sí. Todo es importante, perdón. ¿No? Pero pues, si vas y oras por un enfermo o algo muy difícil y Dios lo sana, ¿y por qué no sana a otros que, ponele, nos metemos en una pieza y seguimos orando y no responde? Y otro una oración y se sanó de una enfermedad terminal. ¿Por qué a veces responde a uno sí o a veces uno que, por ejemplo, mi hija tenía don de sanidad y no se sanaba ella, pero podía orar por el frente y se sanó, que hasta ahora vive con cáncer. Pasa que ahí marca la soberanía de Dios. Dios es soberano. Más allá de mis dones. ¿Cómo? Más allá de la fe de uno también tiene que ver. No, pasa que ese es el don de fe. Después vamos a hablar sobre el don de fe. Si ora por un enfermo, ¿qué tiene que ver la diferencia entre el tener el don de sanidad o orar y que uno se sane, digamos? No, por la misericordia de Dios. ¿La fe de uno también tiene que ver mucho o no? Pasa que es más que la fe de uno, que viene uno ora, ya en orar está poniendo fe. La persona enferma, digamos, que tenga fe. La persona enferma que tenga fe. Claro, tiene que tener fe también. Claro. Pasa que si está el don, Dios también lo puede sanar para testimonio. Muchas veces no hace falta ni siquiera que tenga fe. Claro. Si no, acordémoslo del muchacho paralítico que trajeron los 4 amigos. Claro. El tipo ni sabemos si tenía fe o no tenía fe, los amigos sí. Ahí se trata del don, digamos. Claro, ahí está el don. Pero tener el don de sanidad sana igual por más que tenga fe o no tenga fe la persona. También, si Dios quiere. Si Dios quiere. También Está tienes que permitido estar por Dios, porque preparado muchas porque veces para que no se pierda quizás esa persona es como que... Claro, lo sana. Pero generalmente el que tiene don es como que Dios le dice, orá, pero no claro. Creo que... Como dijimos cuando hicimos la línea, esta es la línea acá, a ver, oramos y Dios tiene misericordia y lo hace. Dios tiene misericordia y lo hace, de repente aparece alguien con el don, y ese don va a hacer que se impulse más esa oración. O sea, que realmente la gente se sane. Hay gente que no se va a sanar porque Jesucristo mismo no sanó a todos. Hubo lugares donde hizo muy pocos milagros por la incredulidad de ellos. Claro. ¿Se acuerdan ahí en Jerusalén? Sí. En Nazaret. Entonces ahí vemos el hecho de, como dice Diana, la fe del otro también tiene que ver y no tanto. Porque muchas veces no tiene fe, tiene que ver todo con los propósitos de Dios. Porque Dios es soberano. Si Dios quiere, lo hace. Si Dios no quiere, por más que tengas el don, no pasa nada. Clarísimo. Pasó con Melgar, no es Julio creyente. Melgar. Él no es creyente, le sacaron un pulmón, estaba a punto de morir de cáncer. Mi hija oró y se sanó. Y en cambio me dice, se sanó él, ¿por qué no me sanó a mí? Pasa que hay que ver si fue misericordia o si fue el don de Dios. Porque que pare la tormenta que tenemos que ir y paraba.
entonces, Dios se llevó, Él hace como Él quiere. Me consoló a mí con el hijo más bonito que tenía. Bueno, soberanía. Pasa que también es el don de milagro capaz tiene. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los dones. ¿Soberanía cómo sería? Que Dios manda. Dios manda. Es alguien soberano sobre todas las cosas. Si Dios quiere, lo hace. Ahora, por ejemplo, hay una persona, ¿no? Que viene a la iglesia así, pero como que a veces cree y a veces no cree. Y un día voy y, por ejemplo, yo te enfermo y le digo, pastor, me orás así, se ponen todos, te oran. Yo que sé, te jodía la cintura, ponele y te oran y te sanan ahí. Y después vos te vas como si nada, como ni venís al culto, nada, o sea, no. Eso también Pero lo sanó, digamos. Pero lo sanó, claro, porque Dios tuvo misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Y después te va a servir de testimonio en contra tuyo. Porque vos cuando estés delante del trono de Dios le vas a decir, yo no creía en vos. Y Dios te va a decir, ¿te acordás vos cuando te dolía acá y yo te sané? Claro, ahí sería como los 10 leprosos. Mirá, me sacaste de la mente. Uno solo regresó a decir la verdad. Va a ser el testimonio en contra de esas personas. Nosotros tenemos que orar. Más allá del don. ¿Se entiende cuál es la idea? Dios es soberano, hace lo que Él quiere. Ya Dios, sabiendo todo, lo sana igual. Lo sana igual. Para testimonio también contra a veces Él. uno que no fue nunca a la iglesia, siempre no quería saber nada de la iglesia hasta que tocó fondo y Dios la sanó de una enfermedad grave como el cáncer. Conocemos muchos casos así, ¿sí? Después... Uno fue mi hermana, tiene un gran testimonio ella, que ella no, nosotros le hablamos Y de volvió el Dios, Señor, le y llevamos volvió la el palabra Señor. de Dios, todo eso, ella no quería saber nada, yo no me voy a la iglesia porque no soy hipócrita, todo eso, ya no quería saber nada. Hasta que tocó fondo y volvió el Señor. donde Dios ella es ahí. dijo que le dé otra oportunidad más a ella de ver crecer a sus hijos y como que ella también a veces siente como que, hablando ¿no? con ella, como que ahora ya mis hijos son grandes y empezó a sentir dolor como que yo le pedí a Dios hasta que mis hijos sean grandes, pero si vos tenés fe no te va a Claro, no. No estiró el contrato Dios, Dios directamente lo sanó. Lo sanó, Claro. no es que... No es que estiró el contrato. Por eso. Y no es que va a volver la enfermedad, que no tenga miedo. Exactamente. Que no tenga miedo. Eso sí, el temor. Sí. El enemigo, como ella dijo, me está queriendo poner eso como que... Como que la le cabeza, le puso como el que límite. me quiere hacer dudar. Que los chicos... Me quiere hacer dudar. Sí. Que no dude, que no Me dude. quiere hacer dudar. Vos decís que todos los dones se edifican a la iglesia, suponer, ¿no? El don de espíritu, ¿en qué edificaría la iglesia? ¿Discernimiento? Discernimiento. Y discernir los espíritus. De cuidar la iglesia. Vos te das cuenta de que entró ahí y decís, este es un chanta. Y enseguida el espíritu te lo mostró diciéndole, va detrás de la hermanita. Cuidado que va detrás de la hermanita. Ya está el discernimiento el que está espiritual. primero un espíritu diabólico. Muchos en muchas Sí. iglesias O sienten vos para estás matar hablando al con pastor. alguien y muchas iglesias se destruyen por eso mismo, ¿no? Porque no tienen personas así que disciernen los espíritus. Claro, se creen todos. Destruyen mucha iglesia, claro. Porque vos sabés que a mí me pasa, no, eso no sé si será eso. Pero ponerle cuando yo presiento o cuando el Señor me muestra algo malo, como que empiezo a sentir olor a feo. Olor a, ¿viste al cementerio? O sea, no al muerto. Siempre le digo así a las coronas de Hay muerto. olores Cuando te agradables metes en las y galerías, olores, sí, hay. ese olor. Es un don. Y es rara. claro, y es como que empiezo, ¿viste? En 2 ocasiones pude ver el bicho. Una vez, te lo conté a vos, una vez me pasó estando en la iglesia, ya cuando estábamos a la vuelta de ahí de Fama, que fue algo impresionante, que me tuve que levantar, me acuerdo en ese tiempo estaba Laura, me tuve que ir a Laura y contarle y mostrarle que empecé a sentir ese olor a podrido, que le digo a Laura, y Laura echaba desodorante, ¿viste? Pero era yo sola la que sentía ese olor. Claro. Y en una pasa así, ¿viste? ¿Lo viste? Lo vi, encima se me reía en la cara, ¿viste? No sé si vieron, como el Señor de los Anillos, el viejito, ese ¿verdad? Y se metió en la escuelita. Se metió en el paredoncito así de la escuelita y yo me fui para la cocina y la llamé a Laura llorando desconsoladamente que había visto el bicho ese y me miraba y se reía. De bollo. Claro, y en ese momento fue Laura, bueno, me habló. O sea, es como que a Laura y a vos te lo había contado, eso nada más. Eso es un discernimiento. Pero es algo que o sea, yo veo a la persona y sé, Sentís. no es que solamente siento, sé el bicho que tiene. Mira. Bueno, es un don de discernimiento y también de revelación. A mí me pasaba,
yo veía a una persona y el Señor mostraba en lo que tenía. Claro, el bicho. No solamente enfermedades, sino en qué área estaba fallando, lo que sea. ¿Y eso en qué área o cómo se puede hacer? O sea, eso es como que... Y la Biblia dice discernimiento, ¿no? Claro, eso es discernimiento espiritual. Eso es lo que tenés que hacer apenas lo ves, ir a las autoridades. Exacto. Porque las autoridades son las que tienen la echarlos fuera. La autoridad como para echarlos en ese momento. Pero si no estás en una autoridad, puedes orar. Claro, la idea es, siempre puedes orar igual. Siempre. Pero siempre hay que ir a la autoridad porque la iglesia sepa. En todo caso, para qué lado va. que no haga ningún lío hasta que vos puedas ir y realmente con las autoridades. Porque yo en ese tiempo le había contado a ella nada más de Laura. Yo, por ejemplo, había soñado de la iglesia, que estaban todos dormidos. Y justo el pastor también había predicado que levántate, levántate. Entonces, ¿viste? Es como que ¿eso qué es? ¿Revelación? ¿Algo? Sí, puede ser. Va a ser revelación. Sí, porque yo venía soñando que la iglesia está todo. Y para orar también, revelación. Todo dormido. Ninguno estaba despierto. Va a ser revelación. Claro, faltaba algo que... Por eso es que, viste, que siempre decía, levántate, levántate. Por eso el Señor nos sacudió y nos sacó de ahí, ¿viste? O se despierta de alguna forma. Despiértate, tú que duermes, viste esa palabra. Bueno, qué bendición. Yo creo que esos sueños traen revelación a la iglesia. Por lo que tenés que hacer es anotarlo y traerlos. Todas esas cosas, ella también, cuando ella ve algo, tiene que anotarlo y traerlo. Nosotros tenemos que llevar un registro de esas cosas. Acá se está moviendo este espíritu, entonces nosotros vamos analizando por qué es ese espíritu. Claro, cuando ella cuando pusieron la primera vez acá que puso toda la manta negra, le digo, yo vi la foto, le digo, parece un culto macumbero. Y después Laura, yo obviamente no voy a decirle que queda feo eso. Ahí te puso malos bombos. Se puso malos bombos. No voy a venir a decirle, ¿me entendés? Porque ella con la mejor intención lo hizo y eso. Pero Dios ya lo había claro, ¿no? Claro, yo le dije rojo, ¿viste? Pero bueno, blanco no voy a poner porque el pastor se fue cayendo Rivera ahí. Se movían así. No, porque la cena que tenía él. Y como ya había decorado el mamá y quedó lindo, dije, pero bueno, una cosa para un evento, otra cosa para... Claro. Pero igual yo sentía igual también, ¿viste? Hasta que después mi nena me lo confirmó y dije, no puede ser. A nosotros también, ¿no? Sí. Me dijeron. Sí. También, sí. Claro, yo apenas vi la foto, le dije, el culto, ay, está re feo. Claro, pues yo nunca visité a un culto más, entonces no sé cómo... Sigamos leyendo, no vayamos. 13. ¿Sí? 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que hay momentos en la alabanza que quizás quieras hablar en lengua y cantar. Cantar en el espíritu. Lo puedes hacer tranquilamente, libremente, disfrutalo. Puede ser una edificación privada para vos. Aunque todos te estén escuchando, aunque... Sí, pues están todos en el momento de la alabanza. ¿Ves? Por ahí vos estás cantando de una manera, otro estás cantando en lengua, y se arma el... O a veces te agarra esa sensación como querer llorar, ese que también, que te agarra también a claro. Es el espíritu moviéndose. A mí me agarra así cuando estoy en las adoraciones, me clava la rodilla. Hay que hacerlo sin miedo. Sin vergüenza. Era como que yo estaba reteniendo, estaba dura y no me quería arrodillar porque por ahí dicen algo. Todo por eso. Somos familia, no podemos decirnos nada. Vamos. Todos nos ponemos contentos. No vayamos a los extremos de... Pero es como que no podemos negar tampoco la manifestación del Espíritu. Y no es bueno negarlo. Lo podés negar. Estamos sujetando, le estamos comprimiendo, ¿no? Claro. Si nos sujetamos... Te está llenando el tanque o el celular al 50%. Cuando Dios te quiere llenar al 200%. Si vos le das totalmente libertad, Dios te va a llenar al 200%. Pero vos ahí reteniéndolo, Dios sigue haciendo fuerza ahí para que cargue y... Queda ahí. Le limitamos nosotros. Exactamente. 15. 15, entendimiento. 16. Porque si bendice solo con el espíritu,
el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea que bendice significa orar. Cuando vos estás orando, si orás solamente desde acá adelante, ¿no? Cuando estás ministrando, si estás orando, te tocó orar para la apertura, o en el momento cuando estamos ministrando estás orando, y orás solamente en lenguas, ¿cómo vamos a decir amén? Los que están allá, ¿cómo van a decir amén? Acá tira por debajo un hecho de que cuando yo estoy orando de acá adelante, cada uno ore. Acá la palabra de Dios está diciendo que usted tiene que escuchar el que está adelante, qué es lo que está diciendo para decir amén. Claro. Eso es lo que dice acá. No que yo puedo estar orando por mi parte, vos por tu parte, vos por aquel lado. Es como que está apoyando la oración. Y aparte, por ejemplo, cuando estás ministrando liberación, tiene que haber uno que ora, Claro. y el otro apoya, y ora por el que está ministrando, no por el que está endemoniado. O sea, tenés que orar para que Dios le muestre qué demonio está en la persona, porque si no, ¿a quién hace caso? ¿A quién hace caso? No, el espíritu Es desorden. Es desorden. Empieza a reír. Claro. Se empieza a reír. Por eso muchas veces directamente en los cultos no se hace liberación. Claro, Se ata y después lo hacemos. hacemos. Privado, 2 o 3 personas, 4 personas. Porque la gente tiene miedo y empieza la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo solo tiene poder para limpiar pecados. No para cubrir la casa, no para cubrir el auto, no para cubrir a mis hijos. La sangre de Cristo solo tiene poder para perdonar pecados. Pero nosotros cuando nos asustamos, ¿qué pensamos? Cúbreme con la sangre de Cristo. Ya te cubrió, te perdonó los pecados. Te están por afanar. Ve un perro. Andamos a aprender el perro. No me muerda el perro. Hay que usar el nombre de Jesús. Escúchame, perrito. O el nombre de Jesús. Ahí él tiene poder. Sí. No la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya te limpió. Ya está, ya cumplió. A mí me pasaba. Por eso nos parece que pedimos y pedimos mal, y es verdad eso. A mí me pasaba que cuando me atacaba en mi sueño, yo en el nombre de Jesús me despertaba. Y ahora le está pasando a mi hijo que sintió que alguien le susurró en el oído, me sopló mamá. Y varias veces dice que lo despierta de noche. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, la única forma, porque a mí me pasaban obras. Son espíritus. Mi hija también le pasaba que ella también sentía cosas así, no podía dormir y un día empezamos a orar con ella, ¿viste? Mamá, ahora ya no tengo esa pesadilla. Claro. Pero a mí siempre, desde muy chiquita, sí que siempre me persiguió en mis sueños. Siempre me decía, amame a mí y no a él. Nunca decía. Y yo decía, en el nombre de Jesús, y es la única forma de amarte. Fue cuando yo dejé de congregarme en la iglesia, me volví a perseguir en mis sueños, sentía como que algo me quería poseerse de mí, y yo lo veía, y yo me despertaba en el nombre de Jesús, hasta que un día se me olvidó y me asusté, porque me dijo, ¿ahora dónde está? Como que yo en internet no estaba protegida. Bajo la cobertura de Dios. Y me asusté tanto que sentí que a mi pareja rasguñé y decía, despertame, despertame. Le abrí toda la panza, pero no, en el sueño nomás. Y cuando me desperté empecé a temblar. Eso es una pesadilla, Siempre me perseguía, de todas formas. Una vuelta se me presentó como una bruja, era mi tía. Estamos hablando así, yo le decía, tía, ¿por qué fuiste mala con tu hermano? Y se dio vuelta así, como una bruja así, me la enviaba a la cara y me decía, amame a mí y no a él. Amame a mí y no a él. Entonces, cuando yo me congregaba en la iglesia siempre le decía a Dios, te amo, y sentía ese abrazo que me abrazaba, y salía afuera y quería decirle te amo a todo el mundo. Estoy cuando salí con esa paz, ese amor, amás a todo. Entonces siempre me perseguía, y después otra vuelta me corría. Estábamos así en alto y me corría y me decía lo mismo. Después en un templo también me pasó, que a un hombre digo, no sé qué le pregunté, y se dio vuelta y me dijo, amame a mí y no a él. ¿Ves? Ahí tiene que surgir el espíritu de discernimiento de espíritu, el don. Entonces, para discernir qué es lo que está pasando ahí. ¿En qué momento fue la entrega? Porque ahí fue una entrega que te hicieron. Sí. Vos fuiste entregada a todo eso. Sí. Entonces, en algún momento hay que averiguar quién te entregó y empezar a cortar todo eso. ¿Pero te sigue pasando eso? No, ya no. No, ahora no, pues estamos con la cubierta de Jesús. Claro, No, pues porque ahora está. Porque el Señor te revela, porque Claro. nos pasa que el Siempre, Señor nos revela cosas. a mis cosas siempre me pasó de chiquita. Porque a mí siempre me gustó esto. Siempre yo de muy chiquita, siempre, viste, oraba y
como que yo sentía que Dios, ¿entendés? Y yo le hablaba, yo le predicaba a los árboles, yo hablaba, me gustaba. Ya era evangelista. Hasta que un día tuve un sueño, después le comenté a la pastora que teníamos antes, el pastor, un sueño donde, sí, había, pero lleno de gente, y yo hablaba y me escuchaban yo, y Dios estaba ahí. Gloria a Dios. Y yo le predicaba y la gente el llamado lleno. Y ahí el llamado de tu vida. Ahora hay que anotar todos los sueños, todas esas cosas, me lo anotan, me lo pasan. Y el llamado, así lo analizamos. tiene un llamado. Tiene llamado, todo, hay que empezar a despertarlo. Sí, va a volver loco, pero igual. Hay que ponerse en orden. Cuando vino la pastora, me dice que comen de la mujer también me reveló eso también. Tenía un llamado de que cuando vino la pastora de tu hermana era. Ah, sí, me acuerdo que dijo que vos tenías un ministerio. Que tenía un ministerio. Mónica. Ministerio grande. Gloria a Dios. Mi corazón. No tengo que tener miedo. Sí, a veces nosotros mismos rechazamos el ministerio. Por el miedo a veces que te agarra, ¿viste? Como vamos a aprender. Que dijo Cari. A mí me pasó eso también, que estábamos en la iglesia orando y digo, no vino fulanita de tal, y como que he visto una bruja así, con un muñeco así que le estaba encantando. Y me asusté y dije, Dios mío, ¿qué es esto? No lo dije nada, ¿viste? Hasta que después lo comenté. No, ya después dijo él que deberíamos hablar, así que ahora ya sé. Pero en ese momento es que te asusta esas cosas. Claro, sí. No sabés cómo resolverlo. Pero ahora que estamos aprendiendo, nos vamos fortaleciendo, ya estamos poniéndonos en guía con el Señor. Nos estamos coordinando con el Señor, así podemos. Está bueno hablar en una iglesia más con el pastor, como le dije, tiene que ser al pastor porque es algo que capaz que Dios te lo está mostrando a vos. Se arremete espíritu. Claro, y que uno sepa cómo moverse en la autoridad del pastor. ¿Contra qué orar? Y yo que soñé de noche. Ajá, tu sueño ¿Vos también. nunca orás en el sueño? Soñé que estaban haciendo un sí, trabajo. yo aprendí en el sueño. Pero ya lo sentí en la carne, fue diferente el mío. Sí, contra los siervos de Dios. ¿Soñaste vos, Sabri? Sí, que estaban haciendo un trabajo contra los siervos de Dios. Sí. Y sí, eso más que seguro siempre. Están ahí siempre. Pero está bueno porque el Señor te reveló que es así, que uno tiene que ir ahí a estar. Sí. A mí muchas veces me despertó a orar por la pastora. Me mostraba la cara de la pastora. Ah, Marina, cuando tuvo esta que levantar y orar a la madrugada por la pastora. Sí. Yo estaba en mi cama, era lo más tranqui, ¿viste? Y se me apareció una mujer así, desnuda, así, con toda mi cama. Agarró, me dio así la cara y desapareció. No le digo importancia. Está bien, Satanás está para la cama, por un demonio. Dios me trajo una mujer, dijiste, ¿no? El Dios me trajo una mujer. No, él sabe. 16. Muy Eva era. Vamos a ver que se nos va el tiempo. 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, o sea, una persona que recién está empezando, un indocto o un incrédulo, alguien que no entiende, no diráis que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si nunca te pasó que empezó a hablar el pastor y te está diciendo lo que a vos te pasó. Entonces vos decís, ¿quién le contó? ¿Quién fue y le contó? Y sabemos que no le contó a nadie, el Espíritu Santo estuvo ahí. A eso se refiere, lo del don de profecía. 26. No hay pues, hermanos,
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjense en todas las cosas que dice. Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, 5 cosas. Acuérdense que los cultos duraban 6, 10 horas. Hoy lo queremos hacer en 2 horas, meter todo esto. Y cada vez menos. Viendo más temprano si es posible. Y si es posible, cada vez menos. Claro, como el que se vaya más temprano. Es verdad eso. Acuérdense. Sí, sí. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, las profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea que vayan profetizando de a uno. Y siempre prestando atención, juzgando si lo que dice es verdad o no es verdad. O sea que no tenemos que comernos cualquier cosa que diga y que está parado acá adelante. Todo tiene que ser juzgado a través de la palabra de Dios. Sea quien sea. Tenga el rango que tenga y el cariño que le tengamos. Aún si soy yo, si estoy diciendo algo que está fuera de la palabra de Dios, es la obligación de ustedes corregir y defender el cuerpo, defender a la iglesia. ¿Se entiende cuál es la idea, no? Para no generar confusión. Sí. Sería como las falsas doctrinas. No hay que permitir que entre en falsa doctrina en la iglesia. Bien, 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que el espíritu se sujeta a la persona que le dio el mensaje. No te toma de repente un éxtasis y empezaste a hablar como loco. No. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación. Acuérdense de lo que le dije sobre las mujeres de esta época, los problemas que tenían de... Por eso dicen, escuchen bien, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los escribos son mandamientos del Señor. Mas al que ignore, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? O sea que nosotros podemos permitir hablar en lenguas, acá está permitido, tenemos nuestro tiempo para hacerlo, es hermoso hacerlo, en orden. Permitir hablar a las mujeres. Pueden hablar las mujeres, ¿saben? Es otra época. Yo les expliqué bien que hablaban de este tipo de mujeres, que venían de los cultos de la diosa Diana, Artemisa, y querían tomar control de la iglesia, querían hacer como hacían antes, o como hacían en su vieja religión, con grandes fiestongas y desastres que hacían las mujeres. Por eso Pablo les corta acá enseguida la cabeza. Después vamos a hablar un poquito más sobre los dones espirituales, ¿sí? Pero bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ya son las 8. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó todo bien en claro? Acuérdense que nos vemos el sábado, 18 horas, no el domingo no hay culto. No vengan el domingo porque no les va a abrir la puerta. No. El domingo la tienen. Ni se le ocurran veniendo. Ya veo que se hace un asado, golpeamos la puerta. No, que se hacía el domingo a las 12 del mediodía. Con el cuchillo y el tenedor. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Oremos, así cerramos. No éramos familia, dice acá Oscar, que tenemos que dejar todo el día el padre juntos. Tenemos asado, tenemos carne. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias, Señor, porque has hablado, Señor, en tu palabra, Señor. Y sé que, Señor, que tienes cosas grandes para nosotros, para la iglesia, Señor. Y sé que en este tiempo, Señor, vas a derramar, Señor, lo que está en tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes,
que podamos, Señor, administrar bien, Señor, esos dones, esos talentos, esos ministerios que se van a despertar, Señor, en nuestros hermanos, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ha animado, Señor, a tomar todo lo que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, de regreso a casa, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos llevar tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Ah, bueno, acá se ve.